Hola amigos de ONER Ediciones y ASO Digital Content, ¿qué tal estamos? Estamos en una nueva entrega para hablarles de algo muy profesional y de algo que tan profesional es que en algunas ocasiones se confunde con los profesionales y precisamente es lo que queremos hacer, aclarar que esa labor no solamente depende para profesionales, sino que también puede ser para la vida cotidiana de usted y de mí. Y para ello hemos engañado, les vamos a decir la verdad, hemos engañado a una persona que es profesional del tema y que nos puede ayudar en primera instancia a aclararnos sobre qué es, pues sí, la palabra que ustedes habrán oído muchas veces, el ser coach y que alguien te coachice, podríamos decir en español. Y para ello hemos invitado aquí a nuestra invitada, que es Pilar López Blanco. Va bien, ¿no? Blanco, muy bien. Y bueno, pues Pilar nos va a intentar desmadejar lo que sería realmente el mundo del coach o del coaching o qué es este mundo. Porque entendemos que, Pilar, el mundo del coach ayuda a las personas. Y por supuesto, las ayuda. Las ayuda en un campo que hasta ese momento ellos generalmente tienen desconocido, porque las personas lo que nos ocurre es que muchas veces no nos conocemos. Y, y entonces, pero no nos conocemos porque no nos paramos a reflexionar y muchas veces no nos hacemos según qué preguntas. Y a veces es porque nos da miedo, otras veces porque no hemos tenido la oportunidad. Y, y el coaching lo que te ayuda es, en unas conversaciones, ayudar a encontrar ese camino, ayudar a encontrar un lugar que hasta ahora no has podido encontrar en ti. Es un lugar que está en el futuro y que tal y como estás haciendo ahora, con los recursos con los que cuentas, a lo mejor, o los que tú crees que tienes, no puedes llegar. Y con un coach, pues seguramente vas a poder lograr. Porque el coach, digamos que surge como por esa necesidad de encontrar respuestas, ¿de acuerdo? A algo que no tiene que... Sí, dime. En lo que era la preparación un poco previa de este episodio, hablábamos del autoconocimiento y a mí me sorprendió que pusieras énfasis en la necesidad del autoconocimiento para el mundo del coach. Es decir, tan imprescindible es que tengamos esa mirada interior o exterior para saber quién somos. Es que cuando, mira, lo que suele ocurrir es que las personas muchas veces conocemos mejor el funcionamiento de nuestro móvil y las aplicaciones que tiene nuestro móvil que a nosotros mismos. Y hay una cosa que nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, vivimos siempre con una misma persona que somos nosotros. Y muchas veces no sabemos ni lo que necesita, ni lo que le gusta, ni lo que le bloquea, lo que le potencia. No lo sabemos. Y eso es porque no nos hemos parado durante un momento a pensar y a reflexionar. Y no es para exigirnos ni nada, es como para redescubrirnos. Y entonces, ¿por qué es importante para el desarrollo y hoy día el autoconocimiento? Pues porque es que si no te conoces, es que es imposible que te quieras, porque es que no puedes amar lo que no conoces. O tampoco, a lo mejor, no puedes amar a otros si tampoco sabes lo que necesitas. O no puedes avanzar si no sabes lo que te frena. No puedes liderar si no sabes desde qué lugar lo estás haciendo. Por eso el En el mundo autoconocimiento. personal y el mundo profesional, tú si tuvieras que decir qué peso tiene más importancia el coach, ¿es en el mundo personal o en el mundo profesional? A ver, es que esto del autoconocimiento, el coach o el autoconocimiento, bueno, al fin y al cabo es lo mismo, porque un coach lo que hace es que te lleva a un autoconocimiento, ¿de acuerdo? Pues es que lo que ocurre es que hoy día, Si tuviéramos que hacer si tuvieras que hacer un coaching hacia
alguien profesional, que es un profesional y lo quiere para ser profesional o mejorar dentro de su profesión o dentro de sus capacidades personales, ¿necesitarías llevarlo primero a ese mundo personal de autoconocimiento? Por supuesto. A ver, mira, es que eh, parece que el autoconocimiento y el coaching sea una cuestión de moda o de lujo o algo así. Es que no es que es la raíz. Es que el autoconocimiento es la raíz del desarrollo personal y profesional. Por todas las cosas que te he dicho antes y porque, claro, cuando tú has hecho como ese viaje interior o ese conocimiento interior, que lo puedes hacer a través de un coach, en un proceso de coaching, lo que ocurre es que, claro, llegas a conocerte y cuando conoces todos esos factores, tanto los que te potencian como los que te limitan, pues en el desarrollo personal, por ejemplo, ¿qué te puede ocurrir? Pues que vas a elegir desde lo que quieres y lo que no quieres, no desde el tengo que, debería que, desde la obligación, ¿no? O sea, ya digamos que haces las elecciones desde tus valores, no desde el miedo. O, por ejemplo, tu relación con los demás, lo que va a ocurrir es que como tú ya te conoces y te aceptas, no estarás buscando fuera un reconocimiento o una aprobación. Realmente cuando haces ese estudio interno tuyo y no temes hacerlo, lo que ocurre es que muchas de las cosas que estás buscando fuera las encuentras dentro de ti. Y a nivel profesional es lo que te ayuda es que como conoces tus debilidades y tus fortalezas, pues hace que puedas trabajar desde tus fortalezas, que tus debilidades las mejores y las tengas ahí, las conozcas, pero trabajes desde tus fortalezas y el resultado es diferente. O eliges un trabajo en función de tus valores, alineado con tus valores. Por lo tanto, la frustración es menor. A lo mejor también te ayuda a manejar el estrés. Y entonces, si sabes las cosas que son la palanca para activar ese estrés, puedes buscar herramientas para que te ayuden un poco en el equilibrio, a encontrar ese equilibrio que necesitas. Entonces, hago una pregunta, ¿el coach está cerca de lo que sería un terapeuta y un psicólogo? A ver, no, 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 mira. Es que aquí hay una confusión porque, claro, las tres, digamos, disciplinas trabajan con el ser humano y trabajan con, digamos, comportamientos del ser humano. Pero la manera de proceder de cada uno de ellos y el foco al que se dirigen es diferente. Lo más importante y que tiene que quedar muy claro es que el psicólogo, la psicología, vamos, es una carrera universitaria. ¿De acuerdo? Entonces es un perfecto conocedor del comportamiento humano y puede tratar patologías, puede tratar problemas muy serios, hace clínica y bueno, es que estamos, digamos, a otro nivel. Y el terapeuta lo que hace es que se centra más en lo que sería el dolor, el trauma, el problema, la herida y sana eso. Y el coach, no. Y el psicólogo, mira, trabaja de pasado, presente y futuro. El terapeuta de pasado a presente. Y el coach va a trabajar de presente a futuro. Y siempre trabajará con personas sanas. Que lo que estén en un momento pues, de confusión y entonces necesiten o quieran llegar a un lugar diferente al que llegarían actuando como están actuando. Y a lo mejor no saben cómo hacer. Si, por ejemplo, si quieres, con una metáfora a lo mejor se puede ver muy bien. Mira, si una persona se cae a un pozo, ¿de acuerdo? Y ese pozo, pues, le supone un problema, no puede salir de ese pozo. Un psicólogo lo que hace es que se acerca al pozo y explora contigo y te hace ver por qué caes una y otra vez en el mismo pozo y cómo se construye ese pozo, por qué te quedas atrapado allí, y conoce perfectamente cómo funciona. Y entonces algunas veces bajará contigo a ese pozo o te dará las herramientas para que tú salgas. Y el terapeuta lo que hace es que bajará directamente contigo al pozo y explorará
pues el miedo, la herida, lo que se haya ocasionado allí, y estará contigo hasta que sanes ahí dentro y puedas subir. Y el coach solamente se asomará a ese pozo si no hay riesgo. Si no hay una patología, no hay un trauma, porque no es su trabajo ni su misión y no sabe. Y cuando solamente hay confusión, hay dudas, el coach, con unas técnicas con las que trabaja, lo que hace es, con una conversación, porque el coaching es una conversación, pues te acompaña en ese proceso para que tú recuperes tu poder, recuperes tus recursos, seas consciente de ellos y te acompaña mientras construyes la escalera para subir. Yo creo que así es. Eh, sí, tú imagínate que una persona se acerca a ti y te dice: "Oye, Pilar, puede ser que me pueda interesar, que trabajes conmigo como coach". ¿Cómo sabes si realmente esa persona, aparte del tema de las patologías que nos lo has dejado claro, ¿vale? ¿Cómo sabes que esa persona necesita o te está demandando una colaboración de coach? A ver, cuando normalmente las personas que acuden a un coach es porque son personas que no tienen ningún problema patológico, ¿de acuerdo? Y a lo mejor pues tienen una confusión, pues por ejemplo, mira, yo ahora tengo clientes que, porque los nuestros son clientes y los del psicólogo y terapeuta son pacientes. Eso fundamental. Y lo nuestro es una conversación, ¿de acuerdo? Y, y entonces, pues por ejemplo, tiene un poco como de miedo a hablar en público porque no se siente capaz. Y entonces cree que su dificultad de hablar en público es porque no tiene un buen discurso, porque su Ujú. oratoria no es buena, porque no tiene facilidad de palabra y viene por eso. Viene como para que pues le ayudes un poco como a ganar esa confianza para poder obtener ese resultado que él quiere. Y entonces tú te pones a explorar. Y cuando empiezas a explorar y a hablar con la persona cuando se está comunicando contigo habla de muchas cosas y empieza a Ujú. utilizar palabras que, que el coach capta y capta tanto las palabras como su comunicación no verbal y la paraverbal, o sea, lo que dice, lo que hace mientras habla y cómo habla. Y entonces recoge toda esta información y lo que hace es que se la devuelve al cliente. Y se la devuelve en forma de preguntas, de paráfrasis, de reformulaciones, como para hacerle reflexionar. Y entonces cuando el cliente se escucha, se da cuenta de muchas cosas. Es como si fuera un espejo en el que el coach ni opina, ni juzga, ni nada. O sea, actúa como un espejo, no para decirte lo que él está viendo, sino para que tú veas lo que realmente hay. Y entonces a lo mejor cuando en esa conversación tú captas, pues es que nunca he podido hablar en público o jamás me he atrevido porque una vez me pasó lo que fuera o porque resulta que necesito que los demás me oigan hablar. Entonces, es que vas tirando de cada una de esas palabras. Preguntas qué significa ese nunca, qué significa ese jamás. Le haces preguntas como qué te va a aportar a ti hablar en público, para qué lo quieres hacer, qué es lo que te lo está impidiendo. Y todas esas cosas, cuando el cliente empieza a expresarse y empieza a hablar, tú le devuelves y él te vuelve a contestar. Y vas sacando y vas tirando. Es como si fuera curiosidad. Y entonces al ir sacando, al ir tirando del hilo, salen cosas como, por ejemplo, que en realidad lo que busca es un reconocimiento por parte de los demás. Y cuando se da cuenta que lo que está buscando es ese reconocimiento, entonces el coach ya ve que esa necesidad de hablar en público es porque necesita un reconocimiento. Y entonces como que el camino va a cambiar. Y los recursos entonces que necesita el cliente a lo mejor no son facilidad de palabra o poder hablar, que a lo mejor sí que lo hace, sino buscar el reconocimiento de otra manera o a lo mejor en sí mismo. Es un poco ir tirando de la cuerda.
el diálogo es una forma de trabajar, según dices, pero ¿qué otras herramientas, utilizáis? ¿Qué otras técnicas utilizáis? Bueno, ya también depende de cada cliente y lo que puedas utilizar con él, porque cada cliente, claro, no hay un patrón, no hay un patrón o un modelo de trabajo. Sí que tenemos un modelo de trabajo que son las preguntas, que es un sistema en el que digamos que trabajamos por un objetivo, ¿bien? Y miramos qué es lo que requiere ese objetivo que necesita el cliente. Vemos si se puede alcanzar, porque claro, si se nos ponen a pedir que quieren, yo qué sé, pues construir castillos en el aire, pues a lo mejor no es posible. Dentro de cada uno ver si es alcanzable, bueno, en fin, ¿no? De las circunstancias de cada uno y las opciones que tiene, estudias la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, primero es esa conversación. Y entonces tú el coach tiene que tener una serie de habilidades. La primera de ellas es la escucha activa, para poder captar todo lo que te va diciendo y poder devolvérselo. Pero es que después hay muchas otras habilidades. Tiene que tener empatía, tiene que saber hacer una calibración de todos los tipos de lenguaje, tiene que dar un buen rapport, tiene que manejar herramientas, o sea, muchos tipos de habilidades. Y entonces, dependiendo de cada cliente y de cómo es y lo que vas captando de él, podrás utilizar unas cosas u otras. Porque a lo mejor te viene una persona que es tremendamente emotiva y le puedes mover un poco en la emoción, pero si te centras en la emoción para saber qué recursos podemos sacar de esa emoción para que le lleven al lugar donde quiere ir, a lo mejor se desmorona porque es demasiada emoción. Y a lo mejor a una persona que es tremendamente fría, no le puedes aplicar una herramienta de emoción porque no vas a llegar. Y sin embargo, hay que adaptarla a su situación porque un poco de emoción sí que le dará poder. Entonces, es un poco dependiendo de cada caso, pero hay unas herramientas básicas que van a ser las preguntas poderosas que le llamamos nosotros, porque las preguntas a veces nos pueden marcar mucho. Hay preguntas que te hacen reflexionar, que son las que te hacen entrar en zonas del conocimiento que no sabes ni siquiera que tienes. Esa zona que dicen que tenemos de lo que no sé que sí sé y lo que no sé que no sé, pues te tienes que mover un poco por esa zona para escarbar allí, porque es como un trastero que todos tenemos ahí metido, porque vivimos con eso, como en una carcasa, ¿no? Que es nuestro piso, y ahí tenemos un trastero lleno de cosas al que nunca bajamos. Y entonces con esas preguntas, es bajar un poco a ese trastero. Luego, por ejemplo, hay otros tipos, hay muchas herramientas, muchas tomadas de otras disciplinas. Ujú. ¿Cómo conseguís, o cómo consigues el que haya un vehículo, una comunicación, un puente entre lo que tú dices, entre lo que él dice y que estés, entre comillas, garantizando que tu mensaje está llegando hasta la persona? Bueno, porque tenemos que ser muy buenos observadores. Y cuando a ver, eh, tú estás hablando con una persona y primero tienes que hacer un rapport, porque tú te tienes que ir adaptando un poco a la persona. Y entonces si por ejemplo la persona llega y está tensa, a lo mejor tienes que bajar un poco la tensión. Si la persona al contrario está demasiado relajada, tienes que subirla un poco. Si la persona adopta una postura, depende de la postura que vaya tomando, tú tienes que ir un poco como sincronizando un poco corporalmente con ella y te vas dando cuenta que la conexión empieza. Y te das cuenta de que conectas y haces reflexionar cuando te digo, cuando la pregunta no sale automática. En el momento no te contestan, sino cuando hay unos segundos de espera, se produce un silencio, pues en esos silencios es cuando llega el cambio y es cuando has llegado a la persona. Entonces esto es práctica, práctica, práctica. Y ser un gran observador. Desde el punto de vista personal, tiene que ser un trabajo agotador, ¿no? Para ti, personalmente. Sobre todo cuando, o sea, sí, a ver, me imagino que si llevara 15 años, me imagino que sería mucho más sencillo, pero, pero en la práctica que tengo, sí, hay veces que hay algunas sesiones que pueden ser agotadoras, sobre todo porque, claro, no te creas que es tan fácil muchas veces no.
no empatizar excesivamente con lo que te están contando. ¿Y sabes cómo se logra eso? Cuanto más te conoces tú y más procesos de coaching haces tú mismo, más abres tu mapa, más puedes alcanzar a saber y más puedes llegar al otro. Es más sencillo. ¿Sabes? Y eso que un coach no tiene que saber del tema del que se habla, ¿eh? No tiene por qué saber. Eh, ¿Tú crees que para ser un buen coach bueno, pues, para poder hacer bien tu trabajo como coach, ¿tú crees que es necesario tener un nivel de experiencia y de madurez vital? Yo creo que cuanto más, es lo que te estaba comentando antes, cuanto más amplio sea tu mapa, le llamamos nosotros el mapa, porque es según cómo tú ves la realidad, más puedes ver en el otro. Mira, yo, por ejemplo, en mi vida he tenido procesos que me han marcado mucho. Esos procesos que me han marcado es lo que me han dado la capacidad de ver cosas que a lo mejor los demás no podrían ver. Pero es que eso es la experiencia de la vida. Esto es como cuando estás en un trabajo y llevas muchos años y pues ya las cosas te salen solas. Pues es que tienes mucha más capacidad de ver, puedes comprender mucho más y ver la conexión que puede haber de una cosa a otra. Y cuando tú, por ejemplo, ves que si has tenido, por ejemplo, un problema con una enfermedad, pues al haberlo vivido, puedes empatizar más con la otra persona y poder las preguntas dirigirlas de otra forma. No es necesario saber de los temas, ya te digo. Sí que tienes que saber preguntar, pero cuanta más experiencia de vida tengas, pues indudablemente, pero yo creo que para esto y para todo. Cuando, después de una serie de sesiones, supongo que recibirás un feedback por parte de esa persona y tú instarás a esa persona que te aporte ese feedback. Eh eh eh, ¿Como cuánto de necesario es que el día a día se vaya transformando a partir de tu trabajo con él? En su día a día, perdona, dices, es que no. A ver, mira, aquí es que hay una cosa muy importante. Quiero decir, esto sería el viejo dicho, ¿no? Se la forma se demuestra andando, ¿no? Es decir, es nece Sí, perdona. Es que, claro, lo primero de todo también decir que es que el coach solamente puede trabajar, los procesos de coaching solamente se pueden trabajar con personas que se comprometan a hacerse esas preguntas, ¿de acuerdo? Y además es que tienen que saber que si no hay un cambio, difícilmente van a poder obtener un resultado diferente al que iban a obtener hoy. Por lo tanto, cuando tú empiezas un proceso de coaching, tiene que quedar muy claro que la persona se tiene que comprometer para poder realizar, digamos, un cambio en su modo de hacer. Porque sin cambios no hay resultados. Es como si tú quieres hacer una paella y siempre haces lo mismo, pero quieres un día sorprender a tus amigos. O sea, tendrás que echar otro ingrediente, si no, no habrá, la paella seguirá saliendo igual. Pues aquí es lo mismo. Entonces, y además es que el proceso es confidencial, eso por supuesto. Eso no hace falta ni que se diga. Pero el cliente tiene que estar comprometido a poder realizar cambios. Y entonces, conforme van saliendo cosas en las sesiones, conforme él se va escuchando y va reflexionando, se va dando cuenta de que tiene cosas dentro de sí que a lo mejor había olvidado, talentos olvidados o creencias que tenía, pues a lo mejor creencias heredadas y que seguía manteniendo allí y que a lo mejor es necesario soltar para poder llegar al lugar donde quiere llegar ahora. Y entonces, para poder hacer eso, necesita hacer cambios. Y entonces se establecen como unos pequeños planes de acción. Y a lo mejor es como si fueras a correr una maratón. Pues para poder correr una maratón, el entrenador primero te irá poniendo primero empezarás corriendo los
5 kilómetros, los 10, los 20, irás haciendo pues unas sesiones, ¿no? Y entonces hasta poder llegar a tu objetivo que son los 42. Pues esto es lo mismo. Eh, Cuando, tú has visto, es decir, tú tienes personas que te vienen del mundo profesional y gente que se acerca desde el punto de vista humano, personal. ¿Cuáles son los objetivos más complejos para ti, para alcanzar? ¿Los que son personales o los que son profesionales? Pues, a ver, es que yo creo que cada uno tiene su complejidad, porque cuando hay dentro demasiadas emociones y demasiadas creencias en lo personal, pues muchas veces puede ser un poco más complicado, porque la persona está profundamente arraigada a esas creencias. En lo profesional, si el objetivo profesional, imagínate, es poderse llevar bien con el equipo, porque no gestiona bien a un equipo o no es buen líder. A lo mejor es que no está dando bien la instrucción. Mira, yo, por ejemplo, tengo un caso de un cliente que además es una persona brillante que tiene un equipo a su cargo. Y resulta que está dando una orden hace un montón de tiempo, una orden que el equipo no cumple. Y él es una persona tremendamente responsable y muy obediente, digamos. Y toda su vida, en su trabajo, lo que le han dicho lo ha hecho. Y ha creído que todo el mundo es así. Y entonces su discurso era que la gente no le escucha. Pero claro, él de siempre estaba acostumbrado a que si le decían algo, lo hacía. Ahora él simplemente ha hecho lo mismo, porque tiene esa creencia. Dice una cosa y piensa que los demás lo van a hacer. Y como no es de la orden del látigo, porque no es su manera, ni va con sus valores, ni lo podría hacer, pues ha tenido que aprender a desarrollar una habilidad de comunicación que le llamamos la comunicación no violenta, la comunicación asertiva, en la que da la instrucción de una manera directa, ordenando, pero sin ser violenta. Y entonces él se siente cómodo y entonces el equipo ya funciona. Por ejemplo, suelen ser más cosas así, o falta de comunicación entre los miembros de un equipo, o rivalidades entre ellos. Entonces, bueno, pues la manera de trabajar es diferente, es diferente. Muchas veces, a lo mejor en vez de trabajar en lo que es la persona, pues hay que trabajar como en la esfera que se mueve entre las personas, cuando trabajas en un equipo. Y en la persona a veces hay complicadas, cosas complicadas. ¿Existe el trabajo de coaching entre parejas o en parejas? Es decir, que podría ser también un coaching de parejas profesionalmente dentro de un mismo departamento, por ejemplo. Ah, sí. Ujú. Sí, al fin y al cabo no dejan de ser un equipo. ¿Te acercaste tú al mundo del coaching? Que siempre me lo he preguntado, Pilar. Pues es que, claro, mira, es que yo hace 15 años, mi vida era una vida lo que se puede llamar, considerar normal, ¿de acuerdo? Pero tuve un quiebre muy grande porque tuve una enfermedad muy dolorosa, un tratamiento largo y a la vez pues tuve una ruptura sentimental. Y entonces eso me rompió. Me rompió que no sabía por dónde empezar a reconstruir. Y, y entonces me di cuenta, ahí es cuando me di cuenta que no me conocían y que no sabía ni lo que quería ni a dónde quería llegar. Y, y fue entonces cuando me di cuenta de que las personas, pues en general, no se conocen, que se pasan la vida o nos pasamos la vida estudiando, trabajando, pero no nos paramos a pensar qué es lo que necesitamos nosotros o podemos ayudar a los demás, no nos sostenemos nosotros mismos. Y, y entonces,
cuando ya sané todas esas heridas que tenía, tuve la suerte de que apareció una persona en mi vida que fue clave, que, que en vez de preguntarme el por qué y empezar a estudiar el por qué me había pasado todo lo que me había pasado, que era lo que yo estaba rumiando siempre en mi cabeza, empezó a preguntarme que a dónde quería llegar y que para qué quería llegar allí. Y entonces, en esas conversaciones y en ese diálogo, mi dirección cambió, porque digamos que es como si se hubieran abierto espacios nuevos, donde yo no había mirado. Y entonces eso fue el coaching, una conversación entre dos personas que, bueno, es una conversación como si fuera de igual a igual, pero con unas preguntas que me hicieron, pues eso, bajar a esas zonas en las que no había llegado nunca. Y cuando me di cuenta de que ese autoconocimiento y no había podido aprender de mí en aquellos momentos, me llegaron a tomar decisiones que ya no eran decisiones para sobrevivir. Es que cuando haces estos procesos, es que dejas de vivir en la forma de piloto automático, porque empiezas a vivir. Las tomas desde la parte de ti que es auténtica. Es como si todos tuviéramos una persona y un personaje. Y entonces las decisiones son desde la persona, no desde el personaje. Y lo que ocurre es que cuando tú las decisiones y lo que haces en la vida lo haces desde ese lugar, pues lo que haces es que tienes mucha más fuerza. Es que en ese momento empiezas a construir. Es como si cada cosa que fueras haciendo fuera como un ladrillo y fueras construyendo un edificio y lo vas construyendo y tienes la casa. Cuando tú te conoces, tú representas a esa casa o la casa te representa a ti, pero si no simplemente estás como encerrada dentro. Y la fuerza que tienes para tomar las decisiones es enorme. Y me di cuenta de que yo empezaba a no estar yo cómoda conmigo. Había algo que empezaba que no. Y decidí por mí, porque no estaba alineado con mí, cambiar. Y a veces las decisiones esas son difíciles, pero cuando se toman, se sale con mucha más fuerza. Muy bien. Oye, una pregunta, ¿el coach es, la traducción al español sería? Bueno, es que en realidad lo del coach era una palabra antigua de carruaje y transportar. Y nosotros, sí, y nosotros En como Inglaterra se sigue llamando al autobús el coach. exactamente, exactamente. Entonces empezó ahí. Entonces, claro, es que para mí el coaching es un acompañamiento. Y entonces, bueno, pues ha adquirido la palabra coach, coaching, bueno, pues porque viene de eso de como de acompañar, de transportar, de llevar, que no es guiar, sino acompañar, porque es un proceso, lo que te digo, de presente a futuro, de acompañar como en la aventura de conocerte y de encontrar esos recursos. Es por eso es coach, es transportar, acompañar. Yo creo que probablemente el hecho de que en las películas americanas al entrenador de baloncesto, tal, se le llame coach, no ha ayudado mucho a la profesión del coach, porque ha malinterpretado lo que entendemos aquí en España, claro. Y lo que decías tú es cierto. Cuando estás en Inglaterra, lo primero que te llama la atención, yo cuando es que llamen al autobús coach, ¿no? Es decir, porque claro, dices, pero bueno, esto no es un entrenador, ¿no? Es que la palabra no viene de entrenar, viene de acompañar, de llevarte. Y claro, sí, sí, pero claro, el común de los mortales, lo que entendemos por coach es entrenar. Y ahí es donde uno espera que tú seas mi entrenadora, ¿no? Y que me des la fórmula de lo que tengo que hacer. Y yo no espero que tú me obligues a mí a que tenga que hacer alguna labor, sino que tú me digas: "No, no, tienes que hacer A, B, C, D en este orden además". O sea, de alguna manera esperas de que tú tengas la varita mágica, ¿no? Ya, exacto. Es que de hecho hay gente, yo me acuerdo, la primera chica que tuve que vino y me dijo, llegó, se sentó,
soltó un montón de cosas que le pasaban y me dijo, y ahora quiero que me digas lo que tengo que hacer. No has venido al lugar adecuado. O sea, no, o sea, lo único que yo voy a hacer es, ya te digo, escucharte, pero ni opino, ni juzgo, ni te digo lo que tienes que hacer. Yo te devuelvo el poder que tienes dentro y no te acuerdas olvidado de que tú salgas de donde estás. Y te ayudo a descubrirlo. Bueno, pues muy bien, Pilar. Muchas gracias por todo lo que nos has intentado aclarar, que es el mundo del coach y del coaching. Y creo que lo habremos entendido. Espero que todos ustedes hayan comprendido que ni es un trabajo de psicólogo, ni es un trabajo de terapeuta y que tampoco es un trabajo de entrenador, que es importante. Bueno, pues lo que sí te vamos a decir que, bueno, pues que nos guardes un poquito de tu tiempo para que podamos hacerte pues, una serie de preguntas a posteriori para que nos ayudes a entender un poco más este mundo del coach, ¿no? Porque personalmente creo, yo creo que esto no te lo he dicho, yo creo que eh, eh, el trabajo del coach, la profesión o el profesional se malinterpreta, yo creo, el 90% de las ocasiones. Es decir, no se sabe muy bien cuando alguien se presenta en su tarjeta como coach, ¿sí? Y pone coach, ¿vale? Dice, bueno, este hombre a qué se dedica exactamente, porque no acabas de tener claro cómo esa persona te puede ayudar a incorporarte a ese futuro que tú decías, ¿no? Desde el hoy al futuro. Con lo cual, pues bueno, pues muchísimas gracias por la claridad, la paciencia y bueno, pues eso, te emplazamos a la siguiente, que intentaremos aportar un poco más de luz en este mundo del coach, que ya saben que no es solamente para profesionales, sino también para personas, es decir, para el ámbito personal, y que además de eso, bueno, pues en lo que hemos podido tratar con Pilar, pues es una persona que realmente todo lo que ha dicho lo hace, o sea que pueden estar seguros que lo que han oído no es cartón pluma, es cartón del bueno. Pilar, mil gracias y hasta la siguiente. Pues gracias a ti y también gracias a todos los que quieren y se atreven a hacerse preguntas para conocerse. Pues ahí estaremos. Y a todos ustedes, ya saben, aquí en los canales amigos de Honor Ediciones Aso Digital Content y también, ¿por qué no?, en nuestro perfil de LinkedIn. Hasta la siguiente. Chao.